Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Chato Cruz. Les agradecemos en nombre de Conexis a todos, todas y todas las presentes el día de hoy. Le doy una especial bienvenida a nuestros distinguidos suscriptores aquí en Costa Rica. Y para los que no nos conocen, una muy breve introducción de lo que es Conexis. Nosotros nos enfocamos en compras públicas. Nuestro énfasis es apoyar a proveedores de gobierno, del Estado, para hacer crecer sus negocios. Y para eso contamos con tres plataformas de servicio. La primera es Leads para identificar oportunidades, donde quiera que estén, ¿verdad? Si están en SICOP, encontrarla, si está metida dentro de un cartel ahí en la especificación, encontrarla ahí, si está en una pizarra, la caja todavía, si está en una página del BID, del Banco Mundial, de una cooperativa, ¿verdad? O sea, donde quiera que esté, traer esas oportunidades para mis negocios. Analytics, para antes de mandar una oferta, revisar los antecedentes de compras de ese cliente y afinar mi estrategia de precio. Antes de ir a tocar la puerta a una institución para promocionar mis servicios, estudiar quiénes son sus proveedores, en qué condiciones ha comprado los productos anteriormente y quiénes son los principales proveedores de esos servicios para ir a, compradores de esos servicios para ir a buscarlos directamente con un plan muchísimo más afinado. Y hoy estamos en la parte de training, que no solo es entrenamiento, como el que tenemos ahora, sino también eh, consultoría, acompañamiento personalizado a nuestros suscriptores. Para muestra de la utilidad de nuestros servicios, tenemos el 37% de las compras estatales en 2020 y sigue en 2021 se adjudican a nuestros clientes, que tenemos 900 empresas en Costa Rica y Panamá, que tenemos algunas referencias de ellos. Bueno, esa era la introducción y ahora vamos a ir ya entrando, voy a ir entrando en el tema de hoy, que es con nuestra instructora experta, que es acerca de, es una introducción, ya ella nos va a contar hacia lo que viene con la nueva Ley General de Contratación Pública. Entonces, para esta Ana Marcela, ¿verdad? Ella es especialista en Derecho Público, es graduada de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría de Contratación Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha en España, tiene más de 20 años de ser asesora tanto del sector público como del sector privado en temas de contratación administrativa y hoy nos tiene una propuesta un poco diferente para empezar esta discusión o charla con interacción de ustedes. Entonces, Ana Marcela, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, don Mauricio. Buenos días, un gusto estar con nuestros suscriptores y nuestros invitados también, una charla más, en este caso con un tema que está tomando en los últimos días mucho auge, mucho interés, ha despertado, porque recientemente, el pasado 18 de mayo, pues se aprobó en segundo debate el proyecto de la Ley General de Contratación Pública. Esto pues genera altas expectativas porque si uno escucha a los diputados que han trabajado en el proyecto y funcionarios también de Contraloría que se expresan en distintos foros, pues la idea que se nos transmite es que hay un nuevo modelo, que hay un cambio de modelo, que se habla incluso de una reforma de Estado, ¿verdad? Con la promulgación de esta ley, y por supuesto que cuando se plantea así nos genera muchísimas expectativas. Hoy vamos a comentar los rasgos más generales, porque es un texto largo, ¿verdad? No en el tema, en cuestión de una hora y media que pudiéramos alargar la charla,
sería muy difícil abarcar en detalle todos los temas, con la promesa, el compromiso de Conexis de ir desarrollando conforme pase el tiempo cada uno de los temas ya de forma específica, ¿verdad? En distintas capacitaciones, pero hoy queremos dar como un vistazo general de lo que es lo que sería la nueva Ley General de Contratación Pública, ley que todavía no está vigente ni ha terminado de ser promulgada, ¿verdad? Entonces eso también para aclararlo. No sé, don Mauricio, si damos inicio. Sí, adelante. Ana Marcela, usted me había comentado que quería hacer Sí, yo algunas quería que hoy preguntas. Ujú. comenzáramos de alguna forma diferente, porque sí me gustaría que al menos un par de personas pudieran compartir con nosotros su percepción sobre cuáles son los problemas que tiene el régimen jurídico actual, el marco de trabajo en la actividad de compras públicas. ¿Qué es lo que ustedes desde la acera, desde el escenario en donde ustedes se mueven, qué es lo que detectan como los mayores problemas que tiene? ¿Dónde están las trabas? Porque interesa que tengamos claro cuáles son o cuáles deberían ser las verdaderas expectativas con respecto a la ley que está por publicarse, ¿verdad? Puesto que puede que al escuchar todo esto que estamos hablando de que es un cambio de modelo, que es una reforma de Estado, nos creemos unas altas expectativas y al final en la práctica veamos que los cambios tal vez no son tan significativos como pensamos, o tal vez hay cambios que no son los que suponemos, y pues sí me gustaría escuchar de parte de nuestros suscriptores, de nuestros invitados, en su criterio, ¿dónde están los problemas actualmente en la actividad de contratación pública? Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos, ustedes, o sea, nos da tiempo como para unas 2 o 3 personas. Sí, sí, sí. Pero si quieren hablar, entonces vamos a apretar el botoncito ese que dice raise hand, ¿verdad? Levantar la mano, donde está la manita. Yo los voy viendo y yo les voy, si ustedes tienen a bien, yo les voy dando permiso para que hablen, ¿ok? Entonces vamos a empezar, Hay ahorita Adriana. 3 personas. Sí, Ujú. bueno, ya No van podemos saliendo. darles la Ajá. oportunidad a todos, pero tal vez Pero sí aquí somos las tengo en suficientes. orden de que fueron. Entonces, los que puedan hablar, que mantengan la manita arriba, ¿verdad? Entonces vamos y yo les voy dando la palabra. Nada más les pido ser un poquito breves, ¿verdad? Para que la licenciada pueda referirse a eso y ahí vamos haciendo ese intercambio. Entonces vamos a empezar con Adriana. Adriana, si quiere, le comparto. Usted está con mute, ¿verdad? Tiene que habilitar su micrófono para que nos hable. Ahí está ya. Buenos días, bueno, no soy Adriana, Ah, pero soy yo y yo estoy aquí con Adriana. Aprovechando la consulta que dice la licenciada, nosotros atendemos el gremio de las instituciones de electrificación, el ICE, CNFR, JACE, SPH, etcétera. Pero en el caso específico del ICE, al tener el ICE un presupuesto tan alto, entonces obviamente las contrataciones andan por alrededor de los, no sé, 150 millones o más en lo que son contrataciones directas, de las cuales no cabe apelación en una contratación directa. Lo que sucede ahí es que están fraccionando las compras, entonces sacan una contratación por 150 millones, a los 15 días mandan una orden de compra duplicando la orden y después sacan otra duplicación, entonces al final se va en 450 millones y ya no deja de ser contratación directa, sino casi que una licitación. Pero yo siento que como que ocultan las compras o las licitaciones las segregan o las dividen en contrataciones directas. Y el problema es que al no haber apelación, entonces obviamente uno es ahí ver y callar, ¿verdad? Entonces creo que hay un portillo que deberían de cerrar con la nueva ley, en donde las contrataciones directas hasta cierto monto, que sean montos bajos, no tengan apelación, pero de cierto monto en adelante que sí tengan, que uno pueda apelar el acto de adjudicación, ¿verdad? Eso sería. Efectivamente, ese es uno de los temas que se intenta solventar con el proyecto de ley. Sí, muchas gracias por el aporte. Ahora vamos a comentar un poco más a fondo ese tema. Seguimos con Robert Anglin. Robert, por favor, ponerse habilitar ahí está. Ok,
Bueno, buenos días. Primero, un saludo a todos. Mi intervención es muy breve. Bueno, yo he participado en el sector construcción desde hace muchísimos años. Conocí la ley anterior, viví el proceso de cambio de ley, eso fue, si mal no recuerdo, por los años 90, y no conozco el proyecto nuevo. Pero lo que sí, yo estoy convencido, cuando se hizo ese cambio en los 90, digamos, el argumento era generar mejores proveedores, procesos con celeridad, menos apelaciones, y en estos años, por lo menos mi apreciación es que eso no ha sido así. Digamos, yo siento que la ley anterior, digamos, si bien es cierto, tenía muchas limitaciones con respecto a que si me faltaba un timbre de 5 colones ya me excluían, pero aparte de eso era más abierta, ¿verdad? Al final el precio era lo importante, eventualmente uno demostraba sus competencias y así se seleccionaba. Con la ley anterior, la que va saliendo ahorita, ¿verdad?, se le dio la potestad a que los carteles ponen muchos requisitos que en el fondo está bien si uno lo justifica pensando en que quiere un mejor proveedor, pero siento que por lo menos en nuestro sector lo que ha servido es para limitar la participación de muchos oferentes. Entonces, al final, si usted se fija, cada institución tiene sus reglas de selección y lo que se ha hecho es que se tienen oferentes exclusivos, ¿verdad? Entonces uno ve 3 proveedores para tal institución, 3 para la otra, y es un problema de carteles, ¿verdad? Es un problema de que la ley abrió ese portillo. El cartel, no digamos que por mala intención, pero el cartel promueve que se limite la participación. Esa es mi apreciación. Muchas gracias, don Robert. Es muy válido el comentario y del comentario de don Robert saldría mucho para discutir porque mucho de eso no va a cambiar. De hecho, la ley, por ejemplo, don Robert dice, tal vez lo más sencillo es seleccionar las ofertas ganadoras a través del factor precio. Eso va a cambiar, eso ya está cambiando. De hecho, no se necesitaba una nueva ley para, como bien lo dice don Robert, desde el marco jurídico actual ya se puede meter un sistema de evaluación que sea factor único precio, pero también factor precio combinado con otros factores, y la ley actual, vamos a ver, potencia la incorporación de otros factores distintos del precio, porque además se incorpora un principio que es el principio de valor por el dinero, que es un principio que intenta hacer que el precio no sea el factor preponderante en la selección de los contratistas. Entonces, ahí con el comentario de don Robert hay mucha tela que cortar y ahora también vamos a hablar sobre eso. Si quiere, don Mauricio, le damos Gracias. la palabra a una persona más, ¿verdad? O no Sí, sé, vamos a darle la palabra a Carla, que fue la tercera. Entonces, Carla, le agradecemos si abre su micrófono y estamos listos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está doña Ana? Muy bien, gracias. Un gusto saludarla. Yo trabajo propiamente en el sector salud. Entonces, con el actual régimen que tiene la ley, la Caja teniendo ciertas excepciones, cosa que veo que en el nuevo régimen que viene, la nueva ley aprobada, se mantiene. Y uno de los puntos que a mí me preocupa es que yo no veo que propiamente la Caja sea auditorada o revisada o que estén pendientes hasta, como decimos popularmente los ticos, estalla la bomba. Y veo que más bien la Contraloría pierde cierta alcance con el actual régimen. Esa es la percepción que yo tengo. Gracias. Muchas gracias. La percepción de doña Carla no es incorrecta. Hay un traslado de responsabilidades hacia las administraciones. Por ejemplo, todo lo que son autorizaciones, las autorizaciones que hoy estamos viendo para procedimientos de urgencia, para las compras de insumos médicos que se están necesitando tanto para atender la pandemia, todos esos procedimientos de urgencia que hoy por hoy autoriza la Contraloría, todas esas autorizaciones en manos de la Contraloría desaparecen. Todo eso lo tendrá que asumir cada jerarca y cada jerarca será responsable por las decisiones que tomen en materia de ese tipo de decisiones. Ya no vamos a la Contraloría a pedir permiso para hacer una modificación de un contrato, para iniciar un proceso sin contenido presupuestario, para hacer un procedimiento de excepción, para usar un procedimiento sustitutivo
todo eso desaparece. Ahora queda en responsabilidad de cada administración. Sí que la preocupación que tiene doña Carla es muy válida, pero un poco el enfoque que ha tenido la Contraloría es trasladarle responsabilidades al jerarca para ella como órgano fiscalizador reforzar lo que en esta materia se llaman los controles posteriores. En materia de compras públicas hay dos tipos de controles y esos son conceptos que no siempre la gente domina. Por ejemplo, las objeciones al cartel, las autorizaciones de presupuesto, las autorizaciones de contenido presupuestario, de iniciar procedimientos sin contenido presupuestario, los mismos recursos de apelación, por ejemplo, son controles previos. Son controles donde un órgano, en este caso la Contraloría, al que por ley se le han asignado una serie de funciones, revisan ciertas partes del procedimiento y eso se le llaman controles previos. Control ex ante se llama también técnicamente. Pero también hay controles posteriores, que son típicamente los que se hacen en la fase de fiscalización, lo que hacen las auditorías internas y lo que hace la Contraloría en su área de fiscalización. Es cuando ya los fiscalizadores entran a ver cómo se está llevando a cabo el procedimiento, si las reglas se están cumpliendo. Y esa es la parte que la Contraloría ha defendido que debe reforzar, que debe eliminar los controles previos, debe trasladar la responsabilidad a los jerarcas y ella se debe concentrar más en ese control, que no es que es cuando ya toda la tragedia pasó, cuando ya todo salió mal y entonces entra la Contraloría simplemente para ver responsabilidades. No, lo que intentan ahora es dar un acompañamiento más constante, por así decirlo, en el desarrollo de los procesos. Hay que tomar en cuenta que cada institución tiene su auditoría interna, las auditorías son como pequeñas contralorías que tienen su plan de trabajo y que pues tendrán que igual ir, o sea, esa es una responsabilidad también dentro del sistema de control interno. Don Mauricio, si quiere comenzamos con el desarrollo ya de los temas de la charla. Sí. Como tales. Sí, nada más, si quieren, van haciendo preguntas en el botoncito de Q&A y ahí sobre la marcha vamos viendo en qué momento se pueden ir contestando. Ok, gracias. Excelente. Bueno, ya están viendo mi pantalla. No, todavía no. Bien, Todavía no, Marcela. ahí viene ya. De acuerdo. Ahí está ya. Perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, hoy hemos titulado la charla como conozcamos la nueva ley general, algunos datos de interés. Por ejemplo, bueno, este proyecto, tal vez alguno lo sabe, pero es un proyecto que ha trabajado directamente la Contraloría General de la República, es un proyecto que sale del seno de la propia Contraloría y de hecho la Contraloría lo que hizo fue conformar un equipo de trabajo que vino trabajando por varios años con actores del sector privado y tocó puertas en distintas fracciones legislativas con un buen apoyo, digamos, es un proyecto de ley muy consensuado, hay que decir que prácticamente todas las fracciones legislativas se involucraron y lo han apoyado. Y el 8 de agosto del 2019 se presentó oficialmente por parte de la Contraloría el proyecto de ley que también traía un trabajo en conjunto con el Poder Ejecutivo, directamente con la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. El proyecto tuvo varios textos sustitutivos, tuvo al menos, si no recuerdo mal, tuvo por lo menos dos cambios, dos textos sustitutivos importantes y fue aprobado en primer debate este año, el 20 de abril, y la aprobación en segundo debate se dio el 18 de mayo. ¿Cómo está actualmente la situación de este proyecto? Bueno, requiere el proyecto, una vez que ya se aprueba en segundo debate, debe ser enviado al Poder Ejecutivo para que lo sancione, según lo dice la Constitución Política, que es como que le dé ya el último visto bueno, por decirlo así, y que salga y lo envíe a publicarse en la Gaceta. La publicación en la Gaceta ya lo hace oficial, es decir, que todavía no tenemos, lo que tenemos ahora es un proyecto aprobado en segundo debate que está en el trámite de sanción por parte del Poder Ejecutivo. Es hasta que salga publicado en la Gaceta que ya tendremos una nueva ley. Ahora, una de las preocupaciones que más ha generado es si ya entra a regir esta nueva ley, ¿verdad? Y cómo vamos, nadie nos ha hablado o hemos estado escuchando, pero
pero de pronto ahora en mayo ya está aprobado un segundo debate y puede que la publicación se haga en menos de un mes y entonces ya tendremos ahora sí una nueva Ley General de Contratación Pública. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que no es una ley que entra en vigor con solo la publicación, sino que hay un periodo de transición de 18 meses después de la publicación. O sea, no va a entrar a regir de forma inmediata, no es de aplicación inmediata. Y requiere, además, porque en este caso no hay cambios importantes, se requiere una reglamentación. No, a diferencia de otras leyes que ya le ponen un plazo al Poder Ejecutivo para que reglamente, esta ley no trae plazo. Ahora hay un criterio en la Asamblea Legislativa de Servicios Técnicos, en el sentido, un criterio que de paso yo no comparto mucho, pero de que el legislador no le puede poner plazo al Ejecutivo para reglamentar y entonces la norma quedó abierta. Lo que sí se sabe o lo que se espera, de hecho el proyecto de reglamento ya se está trabajando, es que en este mismo periodo de los 18 meses pues salga el reglamento para que entren los dos a regir en el mismo periodo, porque si no va a generar, ahí sí puede generar una serie de inconsistencias o al menos lagunas que sería difícil resolver en la práctica. El papel de la Contraloría, como les decía, bueno, trabajó y redactó el proyecto y lo presentó en agosto del año 2019. Luego de un arduo trabajo donde involucraron, tal vez alguno de ustedes participó o fue invitado a esas reuniones, a esas, hubo todo un tema de tratar de involucrar a distintos actores y participaron tanto el Poder Ejecutivo como el mismo Poder Legislativo. ¿De dónde nace la inquietud de una nueva ley? Bueno, el origen está, si ustedes se leen la presentación, el texto que se presentó a la Asamblea con la exposición de motivos, la preocupación nace de lo que llaman un desfase entre la actual ley de contratación administrativa, como bien lo decía uno de nuestros participantes, la ley es del año 94, 95 y entra a regir, si no me equivoco, en el 96, que ya entonces tiene más de 20 años de vigencia, y a esta ley actual se le acusa de no contar con normas para responder oportunamente a los requerimientos actuales desde la planificación, la optimización de recursos disponibles, la utilización de procedimientos más rápidos. Una preocupación muy grande es que hay un uso excesivo, y esto es una de las cosas que apuntó uno de nuestros participantes que comentó con nosotros, un uso excesivo de los procedimientos de excepción. En el caso del ICE, él decía, hay muchos procesos, muchas compras que el ICE hace que no son tan de poco volumen, o sea, si son compras importantes y donde no hay, por ejemplo, no hay un recurso de revocatoria, porque en el régimen actual del ICE, las contrataciones de escasa cuantía, que no son tan de escasa cuantía, ¿verdad? No tienen, expresamente está prohibido o no permite el recurso de revocatoria, no permite tampoco la objeción al cartel. Entonces, en general, y más allá del régimen específico del ICE, nuestro sistema, si uno revisa el SIAC, no sé si ustedes están familiarizados con el SIAC es un sistema que tiene la Contraloría en funcionamiento desde el año 2004, que recoge información de los procedimientos. Todas las instituciones, cada vez que tramitan un procedimiento, deben informarle a la Contraloría, deben mandarle los datos de ese procedimiento, la fecha de apertura, el tipo de compra, el presupuesto, y luego cuando se adjudica deben informarle a la Contraloría. Con esto la Contraloría ha ido levantando una serie de datos, ha ido construyendo una serie de parámetros y de métricas con los cuales analiza la actividad de contratación, y de hecho esa información ha servido para poder, ha servido como un insumo esencial para poder redactar, para ver dónde estaban los problemas. Y uno de los temas que ha saltado a la luz y es muy claro de ver es el uso excesivo de los procesos de excepción. Cuando hablamos de procesos de excepción, hablamos de las llamadas contrataciones directas. Las contrataciones directas, la de escasa cuantía, es hoy por hoy el proceso que más se utiliza en Costa Rica, pero es un proceso que, porque supuestamente era de excepción, no tiene todas las garantías. Por ejemplo, el recurso de objeción al cartel, el recurso que nos permite cuestionar las cláusulas, ¿verdad?, de admisibilidad, si son excesivas, si se ven como barreras para participar,
en ese procedimiento, en ese tipo de procedimiento, que es el típico, donde se invitan a 3 oferentes, no hay recurso de objeción, y eso es uno de los problemas que hay. Y de fondo hay un problema más serio, que es que los procesos donde más garantías hay en cuanto a la aplicación plena de los principios de la contratación administrativa, es decir, la licitación pública y la licitación abreviada, son los procesos que menos se utilizan. Entonces la regla se distorsionó. La Constitución política nuestra dice que el Estado debe comprar a través de la licitación, pero resulta que en la práctica es al revés. Se está comprando a través de la compra directa, no de la licitación. Y eso es uno de los temas que se intenta resolver. Se buscaba también eliminar la diversidad de regímenes jurídicos que hay actualmente. Actualmente tenemos el de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. Ese cubre a la mayoría de entidades, pero hay un régimen especial para el sector de telecomunicaciones, de las entidades del sector de telecomunicaciones, el ICE, sus empresas, ASEC, por ejemplo, y hay además otro régimen para ese de las telecomunicaciones le aplica al INCOFER. El INS tiene reglas diferentes y también tienen reglas diferentes, por ejemplo, entidades que se rigen solo por los principios, con lo cual ustedes lo saben mejor que yo. Cuando van a participar hay que ver si es un procedimiento regido por principios, si es uno del ICE, si es uno de JASEC, cuáles son las reglas. Se buscaba eliminar pues esa diversidad de regímenes jurídicos. Ahora, eso no, en el fondo no se está consiguiendo tan radicalmente como al inicio se planteó, pero hay un avance en eso. ¿Cuál era la propuesta? Bueno, replantear el modelo actual para optar por procedimientos más simples pero más eficaces. Yo ahí, de una vez les digo, eso habrá que ver si en la práctica va a funcionar así. Yo comparto la percepción, me parece que fue don Robert, yo tengo igual que él bastantes años de estar en esto, y a mí me pasó lo mismo. Cuando la ley de contratación actual empezó, se estaba divulgando, estábamos, como decir, en esta misma etapa, había a favor, va a cambiar, todo va a ser más eficiente, los procesos van a ser más rápidos, y sí que hubo un cambio en cuanto por ejemplo, a tiempos, a recurso de apelación. Antes el recurso de apelación tenía casi 90 días para resolverse. Esos plazos se recortaron muchísimo, pero en general, si se quiere, no fue aquel gran cambio. Tal vez, no sé si, bueno, eso es un tema ya de percepción, pues ahora pasará lo mismo. Ahora igual, como les decía, se nos vende, bueno, facilitar la gestión de la administración, pero dando suficientes garantías a los oferentes. Un ámbito de aplicación único sobre la base de un único criterio objetivo, el uso de fondos públicos. Maximizar la transparencia a través del uso obligatorio del Sistema Digital Unificado de Contratación, el SICOP o no SICOP. Ahora vamos a entrar en eso. Se modifica el régimen de prohibiciones. Ese es un tema en el que hoy no vamos a ahondar, que vamos a tener luego una charla dedicada solo al régimen de prohibiciones, donde se intenta como simplificar un poco el esquema y ir hacia las actividades o hacia los aspectos que generen más riesgos. Fomentar la planificación a través de figuras como las alertas tempranas, propiciar la integración de compras. Este es otro de los puntos fuertes que tiene el proyecto. Lo que se busca es aprovechar las economías de escala. Entonces lo que se está tratando es de evitar la fragmentación, las compras pequeñitas a través de procesos más simples y propiciar procesos más grandes donde pueda comprarse por volumen y se aprovechen las economías de escala. Una reducción significativa de los supuestos de excepción. Todo lo que hoy día conocemos como contrataciones directas se reducen a un mínimo, ¿verdad? Y lo que se intenta es que no sigamos cayendo en ese exceso de usar la contratación directa para todo y que se tienda a ir hacia las licitaciones. En el tema del régimen recursivo, sí, aquí yo siento que hay un avance importante porque se propone un régimen recursivo más simple, con reglas. Solo el hecho de que ya hay un plazo fijo para la objeción al cartel, ya no hay aquello del primer tercio del plazo para presentar ofertas o del cuarto del plazo para presentar ofertas, eso cambia. El tema de la apelación y la revocatoria cambia también, en el sentido de que apelación va a ser en licitaciones mayores y revocatoria va a ser en licitaciones menores y eventualmente reducidas. Entonces ahí hay un poco más de claridad. Otro tema que se le ha dado mucho peso es al de la rectoría.
se crea una autoridad de contratación pública. Ese es un órgano que tiene una conformación un tanto, si se quiere, política, porque está conformada por ministros, ¿verdad? Y su brazo operativo será la actual dirección de contratación administrativa del Ministerio de Hacienda, se convierte en una dirección más fuerte, con más funciones y se supone que, bueno, que va a ser el brazo operativo de esa autoridad de contratación a la que se le dan muchas responsabilidades. Se busca también impulsar la contratación pública como un mecanismo estratégico de desarrollo, ahora vamos a hablar de eso, y potenciar otras formas y modalidades de contratos. Bueno, en el tema de un solo régimen jurídico, se supone que desaparecen esta pluralidad de regímenes de los que estábamos hablando. El régimen de la ley de contratación, el de las entidades del sector de telecomunicaciones. ¿Qué pasa con el tema de telecomunicaciones? Para los que estaban interesados en eso, se crea un procedimiento especial de adquisición que está contemplado en el artículo 68 de la ley, de la que será la nueva ley. Todavía hablo de la que será porque, como les digo, técnicamente no es nueva ley hasta que salga publicada en la Gaceta, ¿verdad? Y no haya pasado por el proceso de sanción. En el caso del INSS también se le crea un proceso especial que está ahí, y el régimen de principios sí que de alguna forma permanece. ¿Por qué? Porque en el ámbito de cobertura, que es el artículo primero, sí que se habla de toda la actividad contractual donde se utilicen total o parcialmente fondos públicos, ya no entra a especificar sectores o instituciones, y el criterio preponderante es el uso de fondos públicos, pero en el caso de sujetos privados que manejen fondos públicos, estos, ahí sí sigue existiendo el tema de los principios donde se habla que solo aplicarán la ley cuando la contratación supere el 50% del límite inferior al umbral para la licitación menor en el régimen ordinario. Ahora vamos a entrar también en esos conceptos. Y en caso contrario, es decir, si no llega a superar este porcentaje, aplicarán el régimen de prohibiciones y nuevamente los principios de la contratación pública. Los entes públicos no estatales, como cuáles, los colegios profesionales, por ejemplo, el Colegio de Abogados es un ente público no estatal, la Corvana es un ente público no estatal, les aplicará la ley si tienen un financiamiento público del 50%. Si no tienen un financiamiento público del 50%, ¿qué aplicarán? Pues entendemos que aplicarían principios, con lo cual nuevamente vuelve el tema de los principios. Empresas públicas, por ejemplo, RAXA, Correos de Costa Rica es una empresa pública, les aplica la ley general si su capital social pertenece en su mayoría al sector público. Si no es así, entonces, ¿qué entenderíamos? Que cuando utilicen fondos públicos aplicarán los principios. Esos son temas que todavía hay que aterrizar y para eso necesitamos un reglamento. Muchas de las cosas que yo les comparto hoy son también dudas que yo tengo porque no está todo planteado. Una ley no puede, esta ley tiene a veces unas normas que parecen más reglamentarias que legales, porque normalmente en las leyes las normas son más generales. Esta ley a veces tiene normas incluso muy, muy largas, típicas de un reglamento, pero todavía necesitamos la promulgación del reglamento para saber algunas cosas. Cosas que se mantienen, por ejemplo, la estructura de las fuentes actuales que están en la ley de contratación, básicamente se mantienen las mismas, simplemente cambiamos aquí en el tercer nivel, en la cúspide de la pirámide de la jerarquía de las normas siempre va a estar la constitución política, luego instrumentos internacionales, que eso está hoy día de esa manera igual. En el tercer escalón, pues ahora está la ley de contratación administrativa, que ahora sería sustituida por la Ley General de Contratación Pública, luego la Ley General de la Administración Pública, otras leyes, el reglamento a la Ley General, y tal vez el único cambio o interesante que se da aquí es que se introduce dentro de esta jerarquía de las normas normativa técnica aplicable. ¿Cuál? Bueno, esa habrá que verlo en cada caso concreto y ver también qué nos dice el reglamento con respecto a eso. Nuevos principios. Uno diría, bueno, ya la Sala Constitucional en el voto 998 del año 98 dio una lista de principios de la contratación pública. ¿Por qué no se copió esa lista? Bueno, eso es un gran tema, ¿verdad? Esta es la lista que plantea el artículo 8 de la que será la Ley General de Contratación Pública. Incorpora el principio de integridad, que eso es un principio del que ni la Sala había hablado,
ni se venía hablando, se ha hablado de transparencia, se habla de seguridad jurídica, se habla de otras cosas, pero bueno, ahora se incorpora el principio de integridad, está el tema de los valores éticos, del el correcto actuar tanto de los funcionarios como de parte de los oferentes o los contratistas, está muy presente a lo largo de toda la ley. El principio que les comenté antes, el del principio del valor por el dinero, toda contratación pública va a tener que estar orientada a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de una gestión por resultados. De tal forma, lo que nos dice la norma es que se deben realizar en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio-calidad. Básicamente lo que este principio nos viene a decir es que la selección de los contratistas no se puede supeditar únicamente al tema del precio. Debe haber un equilibrio, debe haber un balance entre lo que son elementos que puedan asegurar la calidad y el tema del precio. El principio de transparencia se abre actualmente la ley de contratación, lo que nos habla es de una publicidad. En buena teoría, la publicidad es una manifestación de la transparencia, con lo cual aquí el ámbito se abre más, porque aquí ya no hablamos, vamos más allá de simplemente hacer públicos los actos, los procedimientos, ahora hablamos de transparencia. Para todos los actos, en cualquier etapa del procedimiento, todo debe ser accesible, pero eso es algo que hoy día ya se ve. Sí se toca el tema de la información confidencial, eso se mantiene un poco como está actualmente. De hecho, hay muchas cosas que son muy similares. Ahí es donde dice uno, bueno, ¿dónde va a estar la diferencia en la práctica? ¿Dónde va a estar? Va a estar en cómo se implemente eso. En el cambio de chip, si me perdonan la expresión, que todos tendremos que hacer. Desde el funcionario que toma las decisiones en la autoridad de contratación pública hasta el funcionario que las operativiza, el que redacta el cartel, el que estudia las ofertas y en ustedes los que participan presentando ofertas. Todos vamos a tener que hacer un cambio de chip porque si uno lee en muchas cosas dice, bueno, pero no parece que hay grandes cambios, ¿verdad? ¿Dónde está? Bueno, vamos a tratar de ir hacia eso más adelante. El principio de sostenibilidad social y ambiental. Esta es una declaración de principio en el sentido de que todos los procedimientos de contratación, en la medida de lo posible, deben responder a criterios de protección del ambiente, protección social y protección del desarrollo humano. Eso ya se ve en los carteles donde se dan puntos por que usted es bandera ecológica, porque tiene un porcentaje de la planilla de personas con discapacidad, porque tiene mujeres que están trabajando con usted, porque tiene ese tipo de cláusulas, responden a este principio que ya ahora se formaliza como parte de las reglas de contratación, un principio de sostenibilidad social y ambiental. Los principios de eficiencia y eficacia que ya hoy día tenemos, básicamente su contenido en eso se mantiene, lo mismo que el de igualdad de trato y de libre concurrencia, porque además estos son principios que están, esos son un principio casi universal en materia de compras públicas a nivel global. Eso no es solo de nuestro país, ¿verdad? Sino que a nivel, cuando ya se habla de la contratación pública global y volvemos a ver hacia otros países, pues estos principios siempre están presentes. En otros lados se habla de la no discriminación, nosotros lo llamamos más asertivo como el principio de igualdad. El principio de la vigencia tecnológica, que en este caso tiene que ver con el poder utilizar lo que son los avances tecnológicos, el poder aplicar pues todo lo que pueda significar mejoras, la actualización tecnológica, exigencias de calidad que obedezcan a los avances científicos más contemporáneos. Es curioso porque esas son cosas que ya se pueden hacer, que no necesitábamos, digamos, que la ley lo viniera a decir para que ya se pudiera implementar. Sin embargo, ahora ya se incorpora como un principio más de la contratación pública. El principio de mutabilidad del contrato. Hay que decir que en la versión original de la ley este principio no estaba. Entonces esa fue una de las críticas que más se hizo, que es que ahora los contratos no se pueden modificar. Los contratos, lo cierto es que requieren de la posibilidad de cambios porque a lo largo del periodo de ejecución contractual la necesidad que se intenta satisfacer o atender, pues puede sufrir cambios. Pues la idea es que el contrato se pueda adaptar a eso.
no se hablaba nada de este principio. Eso fue una de las cosas que se incorporó en una de las versiones de texto sustitutivo, lo mismo que la intangibilidad patrimonial, que es el principio que nos asegura la posibilidad del equilibrio económico de los contratos, ¿verdad? En la posibilidad de solicitar reajustes o revisiones de precio. Y bueno, ahí marcaba el tema de aquí con asterisco de la excepción a la publicidad en términos de la transparencia por el tema de la información confidencial. Los principios que actualmente tenemos son estos, los que la sala nos dio en el voto 998. Y si vemos, más o menos se mantienen los mismos. Hay que decir que la ley actual no tiene todo este catálogo de principios, fue la sala. Y como la sala interpreta la Constitución y la Constitución está por encima de la ley, habría que interpretar que aunque en la filmina anterior, aunque en el artículo 8 hay principios que no se mencionan expresamente, como la buena fe, como la seguridad jurídica, como el formalismo, como el control de los procedimientos, no quiere decir que eso desaparece, eso se seguirá manteniendo. Un tema que les hablaba antes, del actuar ético, el tema de la obligación o el énfasis que se hace sobre las actuaciones éticas, en esta ley se le da mucho peso. Es una obligación tanto para la administración, contemplada en el artículo 10, como para cualquier otro sujeto distinto, sea un oferente, sea un contratista. En el artículo 13 se condicionan las actuaciones a conductas probas, íntegras, transparentes, bajo el más alto cumplimiento de principios éticos, y se supone pues que la autoridad de contratación deberá emitir lineamientos para la aplicación ya más directa de este tipo de obligaciones genéricas. Obligaciones que identificamos del oferente y del contratista. Si vemos, resume un poco lo que ya de por sí está en el régimen actual. Muchas de las cosas ustedes dirán, pero yo no veo cambios sustantivos. Bueno, justamente yo les estoy contando lo que nos muestra la ley, tratando de identificar, eso sí, ahora luego veremos, cosas que sí aparecen un tanto distintas, pero también ustedes se tienen que llevar la idea de que no hay tampoco, en el día a día no hay tantas cosas que cambien, ¿verdad? Obligaciones para el oferente, para el contratista, están desarrolladas en el artículo 14. Someterse plenamente al ordenamiento jurídico costarricense con el deber de verificar que el procedimiento utilizado sea el correcto. Eso existe hoy en día. Artículo 10 de la ley actual. Artículo 218 del reglamento. Presentar una oferta completa. Ser diligente en atender cualquier requerimiento y ser proactivo al ejecutar el contrato. Cumplir con lo ofertado y lo prometido. Ya esas son obligaciones que de por sí ya están. Aportar contratos con subcontratistas o cualquier otra información que le pida la administración. Bueno, ahí esa es una manifestación del principio de eficiencia. Ahí sí, la sombrilla, por decirlo así, se hace más amplia. Nos van a obligar a más cosas, nos pueden pedir más información. Vean, por ejemplo, la posibilidad de tener que entregar los contratos que hemos firmado con los subcontratistas. De hecho, va a haber un registro de subcontratistas, va a haber varios registros dentro del sistema digital unificado. Eso respondiendo a ese principio de transparencia. Cumplir con las obligaciones de la caja, de FODESAF, del pago de los impuestos nacionales, verificar que los subcontratistas cumplan con la caja y con FODESAF y las obligaciones tributarias también. Y empieza también la ley a mezclar otros temas que empiezan a tener fuerza en nuestro ordenamiento jurídico, que en otros países ya van muy adelantados, pero que en Costa Rica se han tocado muy suavemente, por decirlo así. Por ejemplo, el tema del derecho a la competencia. Ya aquí se prohíben los acuerdos colusorios. Eso de poder, en Costa Rica, lo que les decía, no hay mucho desarrollo de prácticas anticompetitivas en materia de compras públicas, de que proveedores nos pongamos de acuerdo de un mismo sector. No vamos a participar en ese procedimiento. Eso es una práctica colusoria, una práctica en contra de la competencia. Eso es sancionado por el derecho de la competencia. Pero hasta ahora la ley de contratación, lo más que la hace, ni siquiera la ley, es el reglamento actual que dice que uno de los precios inaceptables es el precio que se ha fijado en condiciones de competencia desleal. Eso es la única casi referencia que hay al tema del derecho de la competencia. Ahora aquí sí ya se prohíbe los acuerdos colusorios, ponernos de acuerdo para bajar el precio, para subirlo, para no participar, ese tipo de prácticas que atentan contra la competencia. En el tema de los procedimientos, uno de los temas que más interés genera, ¿verdad? Bueno, resulta que ahora vamos a empezar a hablar de un régimen ordinario y un régimen diferenciado. El régimen ordinario son la mayoría de las instituciones
Y el régimen diferenciado le aplicará exactamente a estas que tenemos aquí enlistadas. Empresas públicas no financieras nacionales, empresas públicas no financieras municipales, instituciones públicas financieras bancarias, instituciones públicas financieras no bancarias enlistadas en el clasificador institucional del sector público que emite el Ministerio de Hacienda. Ahí tendremos que revisar, la norma nos da esta idea, bueno, empresas públicas no financieras, entidades públicas bancarias, no bancarias, ellas van a tener unos umbrales, porque ahora ya no hablamos de límites económicos, ahora vamos a hablar de umbrales. Y el resto de instituciones, las que no corresponden a ninguna de estas, están en el régimen ordinario. Entonces, ¿qué hace el artículo 36? El artículo 36 nos define cuándo aplican los tipos de procedimiento que cambian. Cambian, ya dejamos de hablar en la ley de contratación actual, se habla de licitación pública, licitación abreviada, contratación directa de escasa cuantía. Pasamos a hablar de licitación mayor, licitación menor y licitación reducida. Esos son los nuevos procedimientos ordinarios, distinguidos siempre en función de si se trata de contrataciones de bienes y servicios, tendrán unos umbrales y distintos umbrales si se tratan de contrataciones de obra pública. En el régimen ordinario, para la mayoría de las instituciones, si vemos la licitación mayor, en el caso de compra de bienes y servicios, es a partir de más de 238.223.960 colones. Y aquí vemos, ahora vamos a ver la tabla actual, las tablas actuales, que los montos bajan. Los montos bajan, lo que quiere decir que se está forzando a utilizar más actualmente, vamos a pasar a la otra filmina, aquí tal vez está muy pequeñito, pero para poner las dos, actualmente tenemos límites económicos vigentes. Y hay una tabla para todas las contrataciones que son contrataciones que no sean de obra pública, es decir, de bienes y servicios. Y si ustedes ven, esto de los estratos desaparece. Esa es una de las cosas más importantes, porque ahora la única diferenciación es entre régimen ordinario y régimen diferenciado. Y a todas les aplica lo mismo. Lo mismo en el sentido de que ya no hay una institución que está en el estrato A, otra institución que está en el estrato J. Lo que puede llegar a pasar es que una institución nunca haga una licitación mayor porque nunca tendrá un proceso de ese monto. Eso sí puede llegar a pasar. Pero si ven acá, por ejemplo, en la primera tabla que está a la izquierda del año 2020, por ejemplo, en el estrato A, la licitación pública es por montos iguales o mayores a 679 millones de colones. Y ya con eso vemos que en cambio el esquema varía completamente porque el monto es mucho más bajo. Es decir, que está forzando el uso, nos está llevando a utilizar más la licitación mayor, por ejemplo. Ya con solo eso vemos el cambio significativo que hay. Y lo mismo pasa con las contrataciones de obra pública. Aquí se habla de más de 641 millones de colones, mientras que en la tabla actual hablamos de más de 1.054 millones de colones. Entonces, vemos ahí cómo sí cambia, que lo que se intenta es propiciar lo que decía don Robert. Bueno, se usan mucho los procesos, don Robert creo que fue, los procesos pequeñitos. No, ahora se busca que las cosas vayan hacia procesos más o sea, los montos bajan para que el proceso se use más, los procesos más rigurosos. Cambiamos de licitación pública a licitación mayor, de licitación abreviada a licitación menor, y la llamada contratación directa de escasa cuantía pasará a ser la licitación reducida. Ahora, comparemos a grosso modo qué hay hoy día en la estructura de la licitación pública y qué cambia con la licitación mayor. Tal vez se van a llevar la sorpresa de que en el fondo no cambian tantas cosas. Lo que cambia es el uso. También un tema que no expliqué aquí es el concepto de los umbrales. Actualmente hablamos de límites económicos de la contratación administrativa, que por cierto se actualizan cada mes de febrero. La Contraloría los actualiza prácticamente antes de terminar febrero, sale la resolución que rige para el año en concreto. En el caso de los umbrales, los límites económicos además tienen que ver con presupuesto por gastar. Tienen que ver con, vean que si ustedes ven aquí en la tabla dice presupuesto para la compra de bienes.
¿Qué es el presupuesto en materia de gestión pública? El presupuesto es un límite de gasto. Es lo que tiene una institución asignado para gastar durante este año. El presupuesto además se rige por un principio de anualidad. Entonces, en ese caso, aquí hay una estimación. La institución tiene autorizado este monto para gastar durante ese año. Los umbrales funcionan diferente. Los umbrales se van a tomar como referencia el monto que ya la institución gastó durante el año. De hecho, la Contraloría va a actualizar los umbrales en el mes de diciembre de cada año para que rijan para el año siguiente. Es decir, que ya no vamos a ver hacia adelante, sino que vemos hacia atrás. ¿Cuánto gastó la institución el año pasado? Pues a partir de eso se actualizan estos umbrales y se dirá, bueno, la licitación mayor aplicará ahora a partir de X monto. Esa es la actualización que va a hacer la Contraloría, que la hará en diciembre para que rija para el año siguiente. Veamos ahora entonces si hay tantas diferencias entre lo que tenemos hoy día, por ejemplo, en la licitación pública y la licitación mayor. ¿Qué tenemos hoy día en la licitación pública? Bueno, la licitación pública se usa ¿para qué? Para los procesos de mayores cuantías, las de mayor volumen. El artículo 27 de la ley de contratación igual, a partir de la tabla que tenemos, donde hay compras de mayor monto, se debe, según la estratificación que tenemos hoy día, pues se debe usar la licitación pública. Básicamente ese es el criterio, porque también se dice que para la venta de bienes inmuebles, para otro tipo de criterios, pero que esos criterios la Contraloría también los ha ido atenuando. Eso se mantiene. La licitación mayor igualmente va a usarse para las compras de mayor volumen. Actualmente la licitación pública debe cumplir con prerequisitos como la decisión inicial, el contenido presupuestario, el garantizar que la institución tiene desde el inicio del procedimiento el recurso humano, técnico para fiscalizar la ejecución. Eso se mantiene en la licitación mayor. El tema del plazo mínimo de recepción de ofertas de 15 días, ese plazo también se mantiene en la licitación mayor, será igualmente de 15 días. La publicidad de todos los actos del procedimiento como una invitación abierta, eso se mantiene. Actualmente hablamos de cartel, eso se los decía en la charla anterior. Vamos a hablar, ahora ya no vamos a hablar de cartel, vamos a hablar de pliego de condiciones, pero en el fondo es lo mismo. Es un pliego donde se especifican los requisitos que la administración pide que los participantes cumplan, sean obligatorios y las condiciones con las cuales las va a evaluar. Lo que hay es un cambio de nombre. Sí cambia, por ejemplo, que hoy día el cartel se puede modificar hasta 3 veces. Como veremos más adelante, el pliego de condiciones solo se podrá modificar 2 veces. En la licitación pública actual, cabe el recurso de objeción contra el cartel, cabe la apelación o cabe la revocatoria en un esquema que tiene que ver con el monto adjudicado. Eso sí cambia un poquito, pero lo que sí es que la licitación mayor tendrá recurso de objeción y en este caso solo tendrá apelación, porque ahora ya esto de si apelación o revocatoria se elimina. Siempre que haya una licitación mayor, lo que se puede interponer va a ser un recurso de apelación y ambos recursos los conoce la Contraloría General de la República. La garantía de cumplimiento es obligatoria hoy día en la licitación pública, es igual en la licitación mayor. Y esto, aunque no lo puse aquí, hoy día se pueden hacer licitaciones públicas con financiamiento, con precalificación. Eso se puede hacer también con la licitación mayor. Lo que incorpora es una figura que esa no se ha mencionado expresamente en la ley de contratación, pero que también se puede hacer, que no es que eso no estaba permitido. Es una licitación por etapas, donde la administración va haciendo etapas, puede hacer una precalificación, puede luego seleccionar, va construyendo el concurso a partir de etapas con el propósito de sacarle el mayor provecho a un procedimiento, tratar de que el procedimiento sirva para varias contrataciones. Eso es lo que se intenta hacer. Ahora veamos la licitación abreviada. La licitación abreviada aplica según la tabla de límites económicos para compras según el monto más pequeño, ¿verdad? En el caso de la licitación abreviada, hay una invitación obligatoria a como mínimo 5 proveedores acreditados. De no haber la cantidad mínima, está la obligación de publicarse. Aquí sí vemos un cambio. Según el umbral respectivo, habrá que aplicar la licitación menor, ¿verdad? De ahí un criterio económico, pero se va a aplicar también cuando esto ya se hace, de hecho esto ya se hace, ustedes mucho lo han visto, en, por ejemplo, contrataciones con la modalidad de entrega según demanda, donde la institución se pone un tope presupuestario. No voy a gastar más de tanto. Y ese monto corresponde, por ejemplo, al límite que tiene para hacer licitaciones abreviadas hoy día. Pues entonces, a pesar de que las entregas según demanda en principio eran de cuantía inestimable,
y por ser de cuantía inestimable tenían que ser licitaciones públicas. Eso se ha ido cambiando porque al poner un tope presupuestario limitado a un tipo de procedimiento, la institución puede hacer licitaciones abreviadas de entrega según demanda hasta el tope que le permite ese presupuesto. Esto ya quedó consignado para la licitación menor. También las compras de la caja, ahí para todos nuestros suscriptores que están en el sector que le vende a la caja, para implementos médicos quirúrgicos, medicamentos, reactivos y biológicos, materias primas, materiales de acondicionamiento y empaques requeridos en la elaboración de medicamentos, donde no se den los supuestos de la ley 6914, que es una ley específica que tiene la caja para sus compras, tendrán que hacerse por licitación menor, no van a licitación mayor. Esta es una previsión expresa que hay, este es como un régimen particular para la caja. En la licitación menor se deben cumplir, como se da hoy día con la abreviada, igual los prerequisitos, la decisión inicial, el contenido presupuestario, garantizar el recurso humano y técnico para fiscalizar la ejecución, debe haber un pliego de condiciones. En el tema de los plazos, ahí sí vemos una variación. Hoy día en la abreviada el plazo mínimo es de 5 días y no puede ser mayor a 20. Aquí el plazo cambia para pasar de 5 a 15 días. Se está intentando reducir un poco plazos. Y aquí existe el recurso de objeción y de revocatoria, en este caso expresamente ante la administración. Se exige la garantía de cumplimiento obligatoria, tal como pasa hoy en día, y también puede haber las modalidades de licitación con financiamiento, licitación con precalificación o licitación por etapas. Y en el último cuadro comparativo entre lo que hoy tenemos con la escasa cuantía y la que será la licitación reducida, pues tenemos que la escasa cuantía es para esos montos más pequeños, según la tabla de límites económicos, con la invitación obligatoria al menos a 3 potenciales oferentes. El plazo mínimo hoy día es de 1 día y no puede ser mayor a 5, pero pasa también que el artículo 144 del reglamento dice que si la administración cataloga esa contratación de escasa cuantía como urgente, puede solicitar la oferta hasta con un plazo mínimo de 4 horas de anticipación. Eso desaparece, porque aquí sí el plazo mínimo que se deja es entre 3 y 5 días hábiles. No, desaparece ya este tema de la urgencia y de la posibilidad de pedir con horas una propuesta. Hoy día se pide que la escasa cuantía lleve un cartel sencillo. Normalmente el criterio preponderante aquí, la selección siempre es por precio. Hoy día no se reconoce recursos de objeción al cartel en la compra directa de escasa cuantía. Sí se permite la revocatoria ante la administración y en eso hay un avance porque ahora sí se contempla la objeción y también hay recurso de revocatoria ante la administración. En el caso de la objeción, el problema fue que eso fue una cosa que se agregó en uno de los últimos textos sustitutivos y no se puso plazo, pero supongo yo que el plazo que van a dar será de por lo menos 1 día, ¿verdad? Eso habrá que ver cómo sale en el reglamento. En este caso, ni en la actual escasa cuantía, la garantía de cumplimiento no es obligatorio exigirla, lo mismo pasa en la licitación reducida y también se podría hacer una licitación reducida con financiamiento, con precalificación y por etapas. Una cosa importante es que dentro de ese afán de transparencia se va a tener que llevar un registro en el sistema digital unificado de todas las licitaciones reducidas para controlar, supongo yo, bajo esa misma línea, que no se llegue nuevamente al abuso al utilizar como el mecanismo de compras más popular. Don Mauricio, no sé si hay alguna pregunta que quiera que comentemos. Sí, hay varias preguntas. Tal vez podemos. O sea, al principio son varios comentarios. Aquí hay una pregunta de Laura que dice, las juntas educativas administrativas de centros educativos inscritos al MEP también se integran en esta nueva ley. Sí. Todo lo que toda la actividad de contratación, todo lo que sea sujetos públicos comprando con fondos públicos están en el ámbito de cobertura de esta ley. Donde vemos que hay algunas diferencias son en los entes públicos no estatales, los que les decía, lo que son, por ejemplo, los colegios profesionales, como el Colegio de Abogados,
o corporaciones como Corvana, como el de café, se me escapa el nombre. Esos son entes públicos no estatales, ¿verdad? Entonces ellos tienen unas reglas diferenciadas, o empresas públicas, pero en todo lo demás, las instituciones públicas que compren, todas están bajo el ámbito de cobertura de esta ley. Y como ya no hay los estratos, normalmente hoy día las juntas de educación están en el estrato J porque manejan un presupuesto muy bajito, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que ahora ya se estarán en el régimen ordinario, no son del régimen diferenciado, entonces dependerá el tipo de procedimiento que haga del monto estimado de esa contratación, con lo cual es lo que les hablaba de que puede que haya instituciones que nunca lleguen a hacer una licitación mayor porque no tengan, o sí, porque las juntas de hecho, bueno, en obra pública el presupuesto sube, ¿verdad? El umbral sube, pero podría llegar a pasar, ¿verdad? Pero sí, efectivamente ellas están cubiertas por el ámbito de aplicación de esta ley. Otra pregunta dice, Marisol dice, en esta nueva ley, ¿cómo se maneja el tema de los recursos que presentan las empresas en los actos de adjudicación? Esto por cuando existen empresas que lo hacen para obstaculizar el proceso y sin tener un fundamento para el recurso. Pero esa es muy buena pregunta. Ahorita vamos a llegar a ese tema, ya casi le contestamos. Gabriela pregunta, he visto compras de escasa cuantía donde se piden modificaciones tal cual y la administración acepta esas modificaciones. Se denota una falta de conocimiento del personal de las instituciones permitiendo que se hagan cosas que no se deberían de hacer. ¿Esta nueva ley cómo manejaría estos temas? Pues en eso, más bien en la escasa cuantía, como vemos que pasa a ser la licitación reducida, ahora se permite la objeción, con lo cual es más abierta la posibilidad de que la institución sí se replantee a través del recurso de objeción modificar cláusulas. Pero ya ese es un tema de fondo, ese es un tema de interpretación de las normas, ¿verdad? Ese es un tema donde una ley no puede decirle al funcionario resuelva así o resuelva así. Una ley nos da un marco general para actuar, pero a partir de eso siempre está el ámbito de interpretación, ¿verdad? El funcionario tiene límites, pero al final siempre está inmerso su forma de entender las reglas, su forma de aplicarlas, y de nuestra parte tenemos que entender esas reglas, tenemos que saber hasta dónde la administración tiene espacio para hacer o no, y a partir de ahí acudir a los instrumentos que el ordenamiento nos da para tratar de controlar ese ámbito de actuación de la propia entidad. Aquí Miguel hace un comentario que dice que me parece que con referencia al régimen jurídico actual, dice no sanciona ni motiva al funcionario público a denunciar la introducción de los hechos falsos. No sé si hay algo con respecto a esto en la nueva ley. En la parte de sanciones sí que también hay porque nuevamente está todo el tema de la probidad, tanto de parte del funcionario como de parte de los oferentes, ¿verdad? Entonces, en el tema de sanciones, en algún momento vamos a tocar propiamente ya la parte de sanciones, pero sí hay un refuerzo en los deberes de probidad, tanto de la parte de los funcionarios como de la parte de los oferentes y de los contratistas, ¿verdad? Si quiere, continuamos un poquito, don Mauricio. Adelante, adelante. Bueno, otros procedimientos. Hoy día están contemplados, pero la ley les da como un nuevo nombre, en el sentido de que, por ejemplo, al remate y a la subasta, hoy día el remate es un procedimiento ordinario. En la ley actual, los procedimientos ordinarios son la licitación pública, la licitación abreviada y el remate. Ahora el remate pasa a ser un procedimiento extraordinario. Y la subasta inversa, que hoy día es una modalidad, cae como un procedimiento extraordinario. Y se habla del procedimiento de urgencia, que hoy día es un proceso de excepción. La ley lo menciona como un procedimiento especial. Ahí lo que interesa es saber que esas figuras existen. Luego ahí yo les voy poniendo la referencia a las normas porque hay que irse a cada una de esas figuras para entrar a ver en detalle pues su funcionamiento, que ya les digo, tampoco es que hay una variación sustantiva de lo que hoy día tenemos. Pautas generales en cuanto al manejo de cualquier tipo de procedimiento. La obligación de planificar, que además esa es una obligación que ya existe, ¿verdad? Pero bueno, la ley refuerza, está la obligación de planificar, de garantizar la provisión oportuna de bienes, servicios y obras,
va a existir, al igual que existe ahora, el plan de adquisiciones, que es un plan proyectado de compras, ¿verdad? Eso ya hoy existe, se publica a principios de año, eso se mantiene. Ahora se incorpora una figura que se llaman las alertas tempranas, que es la posibilidad de la institución de dar avisos sobre su intención de contratar antes incluso de divulgar o publicar el pliego de condiciones, ¿verdad? Recuerden que ya dejamos de hablar de cartel y comenzamos a hablar de pliego de condiciones. La prevalencia, esto lo mencionamos desde el principio, tiene el funcionario que tener en cuenta que debe comprar aprovechando las economías de escala. Entonces, tendrá que consolidar los requerimientos de consumo, los sectores central y descentralizado. Lo que se está intentando es, pues, utilizar figuras probablemente, por ejemplo, como el convenio marco. Ya la caja, por ejemplo, está empezando a utilizar ese, que es un sistema dinámico de compras, está yéndose hacia ese tipo de figuras que le permita consolidar requerimientos, porque ahí pueden participar entidades del sector central, del Poder Ejecutivo, ministerios, como entidades del sector descentralizado, instituciones que se adhieren y que pueden tener los beneficios de un convenio negociado pensado para grandes volúmenes de compra. El tema del estudio de mercado y de estudios de referencia. Ahí yo tengo una gran duda y por eso se los pongo entre paréntesis. Y ustedes lo pueden ver en el artículo 34. La gran duda es si va a ser obligatorio siempre. La redacción de la norma no lo deja muy claro. Y en eso tendremos que esperar al reglamento para ver si efectivamente se va a pedir que en todos los casos se haga un estudio de mercado. ¿Qué nos dice en términos generales la norma? Que previo a la estimación de la contratación, la administración debe considerar lo indicado en la ley, debiendo realizar un sondeo, un estudio de mercado según lo disponga el reglamento. Y ahí es donde nos queda la duda de si será para todos los procedimientos o si eso lo van a dejar para solo ciertos casos como la licitación mayor. Hoy día es la licitación pública en donde se supone que debe haber estudios de costo-beneficio, de cómo asegurar el cumplimiento de los resultados de la contratación. Para los demás procedimientos no se exige. Entonces, ese es un tema por eso que yo dejo ahí como en la pregunta. ¿Será para todos los procedimientos? Bueno, la estimación del objeto es una fórmula más simple que la que hay hoy en día. Repite un poco los mismos criterios. Estos son temas mucho de administración que tal vez a ustedes como oferentes no les suenen tan familiares, pero donde sí es importante saber pues las pautas que hay, por ejemplo, y cambia el modelo de límites, lo que les hablé antes, de umbrales, de límites económicos a umbrales. Y lo que también ya les comenté, la Contraloría los actualizará en la segunda quincena de diciembre de cada año. En materia de excepciones, lo que no va por los procedimientos, lo que hoy día llamamos contrataciones directas, tampoco la ley habla de contratación directa, ese concepto tampoco la ley actual lo menciona y esta ley tampoco nos habla de esa figura, pero en el fondo se refiere a eso. La ley hace dos tipos de clasificación, materias excluidas de la aplicación de la ley, que son materias ya muy similares a lo que hay hoy día, la actividad ordinaria, las relaciones de empleo público, los empréstitos públicos. En ese caso puede haber, por ejemplo, compras financiadas con préstamos, por ejemplo, del BID, de alguno de estos bancos internacionales. Normalmente esos son empréstitos que van aprobados por la Asamblea Legislativa. En esa ley se ponen reglas de contratación. Normalmente estos organismos tienen sus propias reglas de contratación. Eso se mantiene, eso no se elimina, ¿verdad? Contrataciones que se realizan fuera del país para la construcción, instalación o provisión de oficinas o servicios en el exterior, eso se mantiene. Acuerdos celebrados con otros estados o con sujetos del derecho internacional público. Los convenios de colaboración entre entes de derecho público, pero los que son realmente convenios, no contratos interadministrativos, sino los puros convenios de colaboración, donde una institución no le cobra a otra por un bien o por un servicio, sino que ambas instituciones colaboran o se intercambian algo con un objetivo en común. Y un tema nuevo sí es que de las exclusiones que ahora sí se mencionan son las contrataciones que realice la Comisión Nacional de Emergencias en virtud de la actividad extraordinaria definida en el artículo 4 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Esa es una previsión que en el fondo no es tan necesaria porque ya la Ley de Nacional de Emergencias ya lo contempla así. Hoy día la comisión tiene ese régimen especial de compras, tal vez algunos de ustedes han participado,
son compras que incluso muchas veces no tienen recursos porque responden a una naturaleza muy excepcional, y en este caso sí queda claro que están excluidas de la aplicación de la Ley General de Contratación Pública. Un supuesto de contratación directa que hoy día está en el reglamento, que es la adquisición de combustible, aquí ya se pone como una materia excluida de la aplicación de la ley. Ahora hablemos de las llamadas excepciones. Estas serían lo más parecido a los supuestos de contratación directa que tenemos hoy día. Ahí tenemos la actividad contractual sometida a un procedimiento especial en virtud de un acuerdo internacional aprobado por la Asamblea, la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público. Estos son los llamados contratos interadministrativos, con un detalle muy importante. No solo cada una de las entidades tiene que tener, y esto es una cosa importante para ustedes porque muchas veces quieren participar en un proceso y es cerrado porque hay un contrato interadministrativo, porque hay una institución comprándole a otra y no abre ese procedimiento a competencia. No permitió que nadie más participara porque hay una relación comercial directa con otro sujeto público. ¿Qué pasa? Aquí la ley de ambas instituciones tiene que permitirlo, y además sí se exige que el ente público que se vaya a contratar tiene que realizar el 70% del objeto contractual. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Esta es una figura, voy a comentarlo porque responde mucho a eso, que intenta atacar una situación que se da, por ejemplo, con la empresa de servicios públicos de Heredia, que se ha metido en una serie de contratos interadministrativos donde él aparece como el sujeto contratista, pero en el fondo tienen a un tercero, una empresa privada subcontratada, que no, en un proceso que no fue abierto, donde aparece una empresa que es el sujeto público como contratista de otro, pero donde realmente quien hace la parte esencial del contrato es un sujeto privado. Y como vemos, eso evade los procedimientos de contratación. Pues entonces aquí se pone que para que esto funcione, el sujeto público, perdón, que va a contratar con otro, tiene que hacer al menos el 70% del objeto contractual. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Luego aquí aparece el proveedor único con un detalle muy importante. Aquí sí hay un cambio significativo. Para aplicar la figura del proveedor único, antes la institución tendrá que hacer un llamado, un procedimiento de verificación previo, un estudio de mercado y una invitación abierta a través del sistema digital unificado. Si aparece un único proveedor y a ese llamado nadie responde, solo en ese caso, entonces podrá hacer un contrato por proveedor único. Ya no va a ser aquello de que lo que nos pasa muchas veces hoy en día, vemos la contratación en el SICOP, dice proveedor único, nadie más puede presentar oferta, aparece un nombre ahí y está cerrado. No podemos objetar, no podemos decir nada porque el sistema no lo permite y porque alguien dice que ese proveedor es único cuando yo vendo lo mismo y no puedo presentar oferta. Ahora la administración, para poder utilizar ese supuesto, tendrá que hacer todo esto, un procedimiento de verificación previo, un estudio de mercado y una invitación. Se mantiene el tema del patrocinio y la contratación de medios de comunicación social cuando no se refiere a la contratación de campañas publicitarias, la contratación de capacitación abierta. ¿Esa cuál es? Por ejemplo, Conexis tiene nuestro taller de objeción al cartel, que está abierto, de hecho, para matrícula, y en este caso es un evento abierto a cualquiera, y una institución quiere matricular a sus funcionarios en ese evento nuestro, lo puede hacer perfectamente porque el actual reglamento a la ley de contratación lo permite y la nueva ley lo va a permitir también. La contratación de numerario por parte del Banco Central de Costa Rica, es decir, la emisión de moneda, las compras realizadas con fondos de caja chica y las alianzas estratégicas autorizadas mediante ley. Otras excepciones que se mantienen, esto está actualmente en el reglamento, la contratación de bienes o servicios artísticos, culturales e intelectuales que por su naturaleza o especialidad son incompatibles con los procedimientos. Por ejemplo, se quiere contratar a Jiménez de Heredia para que haga una escultura para el Parque Central. Bueno, se contrata porque es él, porque queremos su trabajo. Entonces eso no lo vamos a abrir a un concurso. Eso hoy día existe, eso se mantiene. El supuesto de reparaciones indeterminadas, cuando no se sabe qué es lo que está mal y hay que contratar para que empiecen por verificar qué es lo que está dañado y cuánto puede hacerse. Bueno, eso había quedado excluido
y gracias a una serie de gestiones eso se logró incorporar en los textos sustitutivos. No sé si en este punto hay algunas otras preguntas, que veo ahí varias manos levantadas antes de continuar. Sí, sí hay bastantes preguntas. Algunas son de temas que ya hemos contratado. Lo que único que me preocupa es que estamos un poquito ya sobre el tiempo. Continúo Son las entonces tal vez 11:46, ¿verdad? y acabaríamos a las 12, don Mauricio. Sí, bueno, a las 12 nos quedan Ok, unos minutos entonces todavía. continúo un poquito tal vez para ir como a cosas más puntuales de cambios que tal vez vale la pena mencionar o temas que generan mucha duda. ¿Se mantiene el SICOP? Esa es una gran pregunta. A mí me tocó ser moderadora de una mesa redonda donde estaba la diputada Ana Lucía Delgado, que fue la que lideró la comisión especial que tuvo a cargo este proyecto de ley, don Alan Ugalde, el gerente de contratación de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, y profesores de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y este tema se tocó. La respuesta es: no sabemos. Es decir, la ley habla de un sistema digital unificado. Si el SICOP llega a cumplir con esas características que el sistema digital unificado debe tener, se puede mantener el SICOP. Si no, tendrá que ser otro sistema que haga todo lo que la ley dice que tiene que hacer. Sí que importa señalar que ahora sí se hace, ahora sí, bueno, eso también es un poco curioso tal vez, porque la ley actual ya hace obligatorio el uso del sistema digital unificado actual, que es el SICOP. Ahí sí, por reglamento ya se dijo que era el SICOP, pero bueno, eso tendrá que ver cómo queda con la reglamentación y qué va a pasar con el SICOP como tal. Pero el uso obligatorio de la herramienta por sí mismo ya existe. Bueno, esta ley ahora lo reitera, nuevamente nos dice: toda la actividad de contratación pública regulada en esta ley tiene que ir a través del sistema digital unificado. El salto cuantitativo que da y cualitativo es que ahora sí sanciona con una clara nulidad absoluta, una expresa nulidad absoluta sobre el uso de cualquier otro medio para promover procedimientos de contratación. Claro, siempre en Costa Rica nos dejamos ahí el as bajo la manga, salvo el caso fortuito o fuerza mayor acreditado ante la Dirección de Contratación Pública. O sea, que quiere decir que deja como una vía para pedirle permiso a la División de Contratación Pública, a la Dirección, perdón, de Contratación Pública, que nos permita no hacer el proceso en el SICOP. Se supone que eso va a estar muy restringido, ¿verdad? Pero bueno, dejamos ahí siempre el portillo puesto. Lo que sí es cierto es que la entidad que no haga el procedimiento dentro del sistema digital unificado y no haya tenido la autorización, ese procedimiento tendrá el castigo de la nulidad absoluta, es decir, no va a ser válido. Es un sistema único que centralizará todos los procedimientos de todas las entidades. Tendrá que ser administrado por la Dirección de Contratación Pública, puede ser operado por un tercero contratado, por ejemplo, RACSA, el SICOP es de RACSA, lo administra RACSA, pero puede ser RACSA o podría ser otro. Muy importante para efecto de garantizar que todas las entidades puedan entrar en el SICOP es que se va a fijar un sistema tarifario que establezca tarifas razonables y proporcionadas. Hoy día, ese es un gran tema. El RACSA cobra, a cada institución le cobra diferente y no hay mucha claridad de cuáles son las reglas para cobrarle a uno X suma y a otro. Eso se supone que tiene que desaparecer. Capacitación sin costo para las entidades, un sistema que sea accesible a través de medios tecnológicos idóneos para todo tipo de usuarios de forma fácil, intuitiva, no discriminatoria. Bueno, ahí hay un gran qué, ¿verdad? La información debe estar en formato de datos abiertos, va a tener lo que les hablaba antes, registros electrónicos de proveedores, de subcontratistas, de sanciones. Hay una serie de registros que va a tener que llevar el sistema. Debe cumplir con las mejores prácticas y estándares de seguridad para toda la información, debe contar con esquemas de interoperabilidad, en esto ya se ha estado trabajando, ¿verdad? Es decir, conexión con sistemas internos, por ejemplo, que desde ahí se pueda consultar la caja, que se pueda consultar tributación,
de manera que no tenga que salirse el funcionario a buscar la información en otras plataformas. Se supone que la Contraloría va a estar dentro del sistema, para lo cual ella entonces va a poder resolver, va a poder tramitar las objeciones, las apelaciones dentro del sistema, algo que hoy día no se hace, ¿verdad? Debe tener un repositorio de datos abiertos, debe garantizar los principios de publicidad, transparencia, seguridad, integridad, no repudio, neutralidad tecnológica de cada uno de los procedimientos, debe cumplir con la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, debe usar formatos abiertos y aptos para descarga, copia y manipulación, con la garantía de integridad e inmodificabilidad, amplia participación, facilidades de búsqueda y consulta para el ciudadano. El sistema debe incorporar un catálogo de obras, bienes y servicios a partir de estándares internacionales, que es una información obviamente para uso de la Dirección de Contratación Pública, pero también de cualquier interesado, para utilizar en presupuestación o estudio de razonabilidad de precios y que sea accesible y disponible para el ciudadano. En los tipos y modalidades de contratación hay que decir que lo que tenemos hoy día no cambia mucho lo que cambia son tal vez como las clasificaciones. Hoy día los contratos que vemos en la Ley de Contratación Administrativa, los típicos obra pública, suministros, servicios, venta y donación de bienes, adquisición de bienes inmuebles, concesión de gestión de servicios públicos, arrendamiento de bienes inmuebles, y tenemos el que yo llamo que es el comodín, los tipos abiertos, la posibilidad de usar otras figuras contractuales que estén en otras ramas del derecho o en otras legislaciones, eso se mantiene. Los tipos de contrato básicamente son los mismos: obra pública, la compra y arrendamiento de bienes muebles sin procedimiento ordinario. Aquí se amplía, hoy día solo se puede el arrendamiento, ahora se incorpora también la compra, la obra pública, el suministro, la donación de bienes muebles e inmuebles. Se incorpora el arrendamiento operativo y financiero, esto sí es una cosa novedosa, el contrato de servicios, el contrato de fideicomiso, la concesión de instalaciones públicas, y se deja la figura de tipos abiertos. Y en modalidades solo hablamos del convenio marco como modalidad. Si vemos en el otro esquema, la ley habla de licitación con financiamiento, compra por consignación. Bueno, estos existen, no es que desaparecen, pero ya no se llaman modalidades. En el régimen recursivo, lo que nos preguntaba nuestra participante, como para ir cerrando, bueno, la objeción, se mantienen los dos únicos recursos que actualmente existen: la objeción que se plantea contra el cartel, ahora será contra el pliego de condiciones, y los recursos contra el acto final, apelación o revocatoria. La presentación será a través del sistema unificado, ya entenderíamos que la Contraloría estará dentro del sistema, y el cómputo de plazos siempre a partir del día hábil siguiente a la notificación de las partes. Ahora, se incorpora, este es un tema novedoso, este es un tema nuevo, el tema de los recursos temerarios, con la sanción del 0.5% del umbral de la licitación mayor y del umbral superior en la licitación menor. Bueno, ahí la reacción no me quedó muy bien, es mejor referirse directamente a la norma. Y se puede sancionar cuando el recurso argumenta un tema sobre el que ya ha habido preclusión, por ejemplo, una cláusula original donde el plazo ya pasó, la administración modifica el cartel, pero esa cláusula no la modificó, y sin embargo, con la modificación yo intento tratar de objetar una cláusula que se mantiene igual, que no ha sido modificada. Eso es un caso típico de preclusión procesal, eso se sanciona como un recurso temerario. Cuando yo presento un recurso y no hay una vinculación mía como objetante con el objeto de la contratación, o cuando actúo con temeridad, mala fe o abuso de derechos procedimentales. En el caso de la apelación o la revocatoria, la multa sube, ¿verdad? El porcentaje sube, y también se hace sobre actuaciones temerarias con mala fe o abuso de derechos procedimentales, acciones infundadas o donde se alegue hechos contrarios a la realidad. Ese tema probablemente vaya a traer algún cuestionamiento ante la Sala Constitucional. Yo no digo, no lo puedo garantizar, pero sospecho que si se presenta algún tipo de acción de inconstitucionalidad, que por ahí ya he escuchado rumores de que hay gente que tiene pues esa inquietud, sí que ese podrá ser. ¿Por qué? Porque aquí hay temas que quedan un poco a la interpretación. ¿Qué es temeridad? ¿Qué es mala fe? ¿Verdad?
Lo cierto es que para hacer la aplicación de esta multa requiere un debido proceso, ¿verdad? Va a haber un proceso que hacer y ese es otro tema que se ha criticado mucho, que al final un recurso, por ejemplo, si es una objeción y hay una preclusión, la objeción se rechaza y ya el tema se cerró, pero ahora, si hay una preclusión, la objeción se va a rechazar, pero además hay que hacer un procedimiento para sancionar. Y entonces habrá funcionarios dedicados a sancionar, mientras que hay otros funcionarios que siguen con el trámite del procedimiento. O sea, este tema genera muchos sentimientos como encontrados, ¿verdad? En cuanto a la objeción, en temas de legitimación se mantiene lo que hoy día tenemos. Lo que cambia sí son los plazos y cambia ya el esquema, bueno, licitación mayor es ante la Contraloría, el plazo es un plazo único, 8 días hábiles siguientes a la publicación del pliego de condiciones, se le da una audiencia a la administración por 8 días y hay un plazo para resolver de 8 días. Aquí la Contraloría, aquí gana, porque hoy día tiene 10 días para resolver desde que el recurso se presenta y en esos 10 días debe dar audiencia y debe resolver los recursos. Es un plazo muy corto. Aquí sí que aumentaron, digamos, la cantidad de días que tenían para resolver. En la licitación menor, la objeción va ante la propia administración, el plazo de interposición es de 3 días y el plazo para resolver es de 5 días. Y en la licitación reducida quedó la posibilidad del recurso en el artículo 63, inciso N, pero no quedó dicho, lo único que queda dicho es que es ante la administración, no quedó dicho ni el plazo, ni quedó dicho el plazo para resolver. Ese es un tema que tendrá que abordarse en el reglamento. Bueno, voy a avanzar un poquito hacia la apelación. Procederá contra el acto final, adjudicación, declaratoria de desierto, declaratoria de infructuoso en licitaciones mayores. Aquí ya nos dejamos de lo que nos pasa hoy en día, que puede haber una licitación pública donde haya apelación o donde haya revocatoria, porque depende de un monto. Aquí ya no. Aquí es por el tipo de procedimiento. Es un esquema más simple. El plazo de interposición es de 8 días. Se hará a través del SICOP, lo conoce y resuelve la Contraloría, y las etapas básicamente son las mismas que hay hoy en día, con algunas diferencias de plazos. La revocatoria va a proceder para las licitaciones menores, para la subasta inversa electrónica. Aquí hay que agregar para las licitaciones reducidas, ¿verdad? Lo conoce el órgano que emitió el acto final, con la posibilidad de ir al jerarca. Siempre, al igual que existe hoy en día, hay una sola instancia. El plazo de interposición es de 5 días, como pasa hoy con la revocatoria en las abreviadas. La admisibilidad se analiza en 3 días y la resolución final se supone que es en 10 días hábiles. Casos de alta complejidad se puede prorrogar el plazo. Se mantienen las reglas que existen hoy en día sobre el rechazo de los recursos de apelación o de revocatoria por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En esto no hay mayores cambios. Otros temas novedosos de los que le habla la ley y que no, ya por tiempo no voy a poder ahondar, la compra pública estratégica. Básicamente es algo que ya se viene implementando. Es utilizar, y en eso ahí es donde uno de ustedes expresó al inicio de la charla, digamos, las dudas que hay sobre cuando se incorporan otros factores distintos al precio. La contratación pública a nivel global no es un tema solo costarricense, va hacia eso. La contratación pública ya no se ve como solo comprar cosas o solo contratar servicios o solo construir obras. No, se busca que los procesos de contratación sirvan para propósitos colaterales, como impulsar a las pymes, por ejemplo. Propiciar empresas que contraten personas con discapacidad, propiciar empresas que cumplan con parámetros medioambientales. Entonces, para eso incorporamos criterios estratégicos, ya sea puntos a través del sistema de evaluación o a través de requisitos de admisibilidad. ¿Cómo se va a definir eso? Se supone que la autoridad de competencia debe definir la política pública y debe desarrollar planes de acciones e indicadores para medir cómo aplicar eso. Tal vez esa es la tarea más importante, porque al día de hoy ya se utilizan estos criterios ambientales, sociales, donde se ponen, y ustedes, parte de las consultas que más recibimos nosotros es, ¿la administración puede pedir bandera ecológica? Sí, sí puede, porque además cumple un propósito estratégico, un objetivo medioambiental, un objetivo social. Hacia eso va, y ese es uno de los cambios más importantes que hay que hacer. El tema es que el funcionario público tiene que aprender a cómo hacerlo también. No es exigir o pedir criterios por pedir. Personas con discapacidad, bueno, vamos a poner aquí,
Si no hay una vinculación entre el objeto contratado y esto que estamos metiendo como factor de evaluación o como requisito de admisibilidad, se pierde todo el sentido. Esto tiene una lógica y esa lógica es la que hay que aprender. Y ese es probablemente el reto más grande. También se habla de la contratación pública innovadora, es decir, de utilizar la contratación pública para dar un salto cuantitativo y cualitativo en términos de tecnología, de usar, por ejemplo, de ya comprar, yo qué sé, estoy aquí poniendo ejemplos un poco tal vez burdos, esto llega mucho más allá de eso, pero es un tema en el que tendremos que ir aprendiendo todos. Por ejemplo, qué sé yo, un sistema de drones para regular el tránsito o para temas de seguridad o cosas completamente nuevas, ¿verdad? Porque aquí hablamos de patentes, de propiedad intelectual. Lo que se busca es que la contratación pública se abra a crear, a incorporarse en temas donde no es solo ver la contratación como comprar lo mismo, lo que ya se necesita, sino dar ese salto y saber que la contratación pública nos puede llevar hacia otros temas. Bueno, no me puedo detener mucho ya en estos temas, ya les conté un poco de la rectoría, tal vez ya como para ir cerrando, cambios relevantes que yo he detectado. Bueno, ya les había comentado, desaparecen todas las autorizaciones a cargo de la Contraloría, la de inicio de procedimientos y contenido presupuestario, el uso de excepciones de contratación directa, la modificación del contrato. Todo eso desaparece. Ahora lo asumirán directamente los jerarcas institucionales. Las excepciones de contratación directa, las materias exceptuadas de los procedimientos ordinarios, ya no se pueden crear vía reglamento. Lo que tenemos como excepciones, lo que comentamos, son las únicas que hay y ya el Poder Ejecutivo no le podrá agregar porque no se quiere caer en lo mismo, en el abuso de la contratación directa o de las materias exceptuadas. Los contratos interadministrativos solo aplicarán cuando el sujeto público contratista realice el 70% de la prestación, el proveedor único requiere un procedimiento de verificación previa, en ejecución contractual se reduce, hoy día la administración tiene hasta 30 días para contestarnos, se reduce el plazo para atender gestiones del contratista para darle continuidad al contrato, pasa de 30 días a 10 días hábiles. Las modificaciones al pliego de condiciones, actualmente el cartel se puede modificar 3 veces, ahora se van a poder modificar solo 2. El estudio de razonabilidad de precios se establece como una obligación, ahí le puse un asterisco porque habrá que ver si el reglamento lo deja para todos los procedimientos o si solo lo va a pedir para algunos. Hay dudas, en caso de que haya dudas sobre el precio razonable de una oferta, vean qué interesante, se admite la adjudicación si el oferente presenta una línea de crédito o una garantía. Esto, ustedes me pueden preguntar cómo se va a operativizar. Yo eso todavía no lo sé, tendremos que esperar al reglamento, pero está la opción. ¿Se tiene dudas sobre si ese precio de ese oferente es razonable? Igual se le va a poder adjudicar si el oferente da una línea de crédito o una garantía colateral. El pliego de condiciones va a poder establecer un porcentaje mínimo o máximo de utilidad. Esto es curioso porque ahora es una norma que ya me refiere a eso, pero hoy día eso también se podría hacer. Es más, hay instituciones que ya lo están haciendo. El desglose de precio obligatorio desde la oferta en contratos de servicios y obras, pero el presupuesto detallado solo lo presenta el adjudicatario. Ahí yo siento que sí hubo un retroceso en esa materia. Habrá que ver cómo lo deja el reglamento. La aplicación de multas y cláusulas penales queda claro que es automática, eso sí, con un acto motivado y donde se acepta ya queda expresamente contemplado los recursos de revocatoria y apelación. Otros cambios, el límite a la participación como oferente en una sola oferta, por ejemplo, o participa como subcontratista, o participa como un oferente individual, o participa en consorcio. No puedo participar en distintas ofertas bajo distintos sombreros, digamos. Eso es una limitación que tiene, que luego de hecho tendremos una charla con respecto a eso. En la subsanación ya se deja de hablar de aspectos sustanciales o no. La subsanación se va a permitir siempre que no genere una ventaja indebida. Se admite la readjudicación en casos de insubsistencia. Luego también vamos en otra charla a profundizar en esos temas. Se permite la readjudicación de bienes y servicios en caso de que un contrato se resuelva por incumplimiento del contrato. También la readjudicación en contratos de obra pública. La compra y arrendamiento de bienes inmuebles de forma directa está permitida sin necesidad de ir a autorización de la Contraloría.
Hay un procedimiento especial, lo que les hablé al principio, para los que trabajan con el ICE y sus empresas, tienen que remitirse al artículo 68, con independencia del monto de la contratación. Una contratación también abierta de servicios para instituciones y empresas en competencia, el artículo 69, y la contratación de tecnología para instituciones y empresas en competencia en el artículo 70. No sé, don Mauricio, ¿cómo estamos de Sí, tiempo? licenciada, yo creo que, Marcela, creo que estamos ya sobre el tiempo. Entonces, porque hay muchas preguntas y hay bastantes manos levantadas, hay bastantes participantes, pero yo creo que definitivamente de ahí es un tema para trabajar, digamos, en los siguientes webinars, ¿verdad? Con partes específicas que ya usted nos podrá proponer o nuestros participantes también podrán proponer. Tenemos que ir cerrando ya de una vez. Tal vez aprovechamos para, bueno, antes de terminar, para anunciar que todavía nos quedan, creo que 5 espacios para este taller teórico práctico de aprender a redactar y presentar un buen recurso de objeción con la máster Ana Marcela Palma. Esos son 8 horas vía Zoom durante junio, empezando el 15 de junio. Yo tenía, si me permite, Marcela, yo tenía Sí, dejo de compartir. sí, por favor, una filminita de eso, porque aquí vienen los últimos 5 espacios, son los que nos quedan. Perfecto. 5 espacios son los que nos quedan para este taller y si alguno quiere reservar alguno de esos 5 espacios ahorita, puede llamar a este número 2505-5012 de Conexis o a escribir a suscripciones. O también para ir cerrando ya, necesito, bueno, quisiera, por favor, que nos ayuden con esta retroalimentación final, que consiste en, nada más es una retroalimentación para ver cómo vamos nosotros con estos webinars. La primera dice, se expusieron claramente los temas. Claro, este es un tema, ¿verdad?, que es amplísimo. Entonces, Y ahí yo de antemano, por eso quise aclarar que era un repaso general, son muchos los temas, ¿verdad? Quiero que se lleven la percepción, o lo que intento es transmitirles, que hay muchas cosas en donde no hay cambios tan de fondo en el día a día, en la operatividad de los procesos, pero sí que efectivamente sí hay cambios a los que habrá que ponerle mucho cuidado, y vamos a ir profundizando, segmentando los temas para concentrarnos en las cosas que tal vez son de mayor interés para nuestros clientes, de manera que se puedan sentir más seguros, con la confianza de que queda tiempo. Ahí todavía la ley no ha salido publicada, y cuando salga publicada habrá 18 meses en los cuales además tenemos que esperar el reglamento para poder completar el esquema y tener ya la seguridad de cuáles son las reglas, y a partir de eso pues ya profundizar más en la capacitación, pero nosotros los vamos a estar acompañando en todo el proceso. También en esas opciones, si alguno de ustedes no es cliente aún de Conexis y desea suscribirse, entonces con solo darle clic en esa opción obtienen automáticamente un 25% de descuento más una consultoría, que es un diagnóstico de dónde estoy en las compras públicas, cuál es mi desempeño, qué oportunidades de mejora tengo. Eso lo pueden seleccionar. Y si alguno desea suscribirse en el taller de recursos de objeción, también puede seleccionar ahí y nosotros lo vamos a contactar, sería esta misma semana, para ver si hay cupo, y si no los dejamos, creo que va a haber que repetirlo porque hemos tenido muy buena respuesta, los dejamos para la próxima sesión. Detrás del sondeo pueden ver los webinars que vienen para pronto, el miércoles 9 de junio, dentro de 15 días. Tenemos uno muy interesante que se llama Consorcios y Subcontratos en las Compras Estatales, que ese es a cargo también de la licenciada Ana Marcela. Vamos a ver cómo funcionan ahora, ¿verdad?, con el régimen jurídico actual, y cómo van a funcionar a la luz de los cambios con la Ley General de Contratación Pública. Entonces eso es de hoy en 15.
Y, y de hoy bueno, en un mes prácticamente, el 23, está este otro que dice cómo encuentra oportunidades para vender como subcontratista. También ese es un webinar bien interesante. Para terminar, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos su presencia, su amplia presencia y amplia participación el día de hoy. Invitarlos para los siguientes webinars y invitarlos a que se registren en el taller con Ana Marcela de recursos de objeción, que ahora vemos que se van a ir ocupando más, ¿verdad?, con los cambios normativos. Y mañana o el viernes a más tardar van a recibir todos un correo de agradecimiento con el link para que puedan revisar esta charla nuevamente. También los vamos a contactar un poquito más adelante con invitación a siguientes webinars, como la mayoría de ustedes nos está diciendo que me interesan siguientes webinars. Entonces les agradezco mucho. Disculpen a todas las preguntas que no pudimos atender, pero vamos a planear una charla, vamos a revisarlas, vamos a planear una charla para ver cómo le damos seguimiento a este tema del día de hoy a partir de esas preguntas. Bueno, muchas gracias, se cuidan mucho, les agradecemos mucho y quedamos a las órdenes. Ana Marcela, no le di Don oportunidad de Mauricio, despedirse. muchas gracias, que tengan todos muy buen día y espero que haya sido de provecho, y el compromiso es continuar apoyándoles en este proceso de cambio y continuar con la capacitación. Gracias por el espacio. Buenos días. Excelente. Muchísimas gracias a Marcela. Como siempre, excelente la charla. Bueno, saludos a todos y nos despedimos.